Vamos a continuar con la clase. Estábamos revisando entonces la digestión y absorción de lípidos. Estábamos mostrando entonces que hace muchos años la Organización Mundial de la Salud recomienda entonces que nuestra dieta grasa debe contener no más de 60 gramos por día para evitar entonces las enfermedades cardiovasculares y todas aquellas que se desprendan a partir de la obesidad, que cada vez está aumentando más. Señalamos entonces que hay grasa de origen animal y de origen vegetal. Dentro de estas más importantes, obviamente, son las de origen vegetal, donde están pues los ácidos grasos poliinsaturados. Vemos entonces que lo que más comemos en el día son los triglicéridos o triacilgliceroles, que representan el 90% de nuestra dieta grasa. Y solo un 10% va a constituir los fosfolípidos, el colesterol, tanto el libre como esterificado. Mostrábamos entonces aquí la estructura química de los lípidos o grasas que más comemos en el día. Tenemos entonces los triglicéridos, que están hechos a base de glicerol como esqueleto, como sostén, al cual están unidos 3 ácidos grasos. Tenemos entonces en posición 1, 2, 3, o alfa, beta y alfa prima. Y de ahí la denominación de triacilglicérido, triacilglicerol o simplemente triglicérido. El otro componente que está presente también en nuestra alimentación son los fosfolípidos. El más conocido y el más abundante en la célula es la fosfatidilcolina. Hay diferentes tipos de fosfolípidos: fosfatidiletolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol. El más abundante es la fosfatidilcolina. Está presente en todas las estructuras celulares en la membrana. Por eso se dice que los fosfolípidos cumplen una función estructural. Y este está conformado también por la molécula de glicerol, 2 ácidos grasos unidos en posición 1 y 2. En la posición 3 está unido un grupo fosfato, y el grupo fosfato un grupo R. Estamos mostrando aquí, se llama colina. Dependiendo entonces que se una como grupo R aquí, que puede ser serina, inositol, glicerol también otra vez, entonces va a tener la denominación del respectivo fosfolípido. Por eso en este caso, como está unido a la colina, se llama fosfatidilcolina. Puede ser serina, fosfatidilcerina, puede ser inositol, fosfatidilinositol, puede ser glicerol, fosfatidilglicerol, puede ser etanolamina, va a llamarse fosfatidiletolamina, etcétera, etcétera. Todos ellos entonces fundamentalmente forman parte de las membranas celulares. El otro componente es el colesterol. El colesterol entonces está conformado por estos anillos, 4 anillos, que se llama el ciclopentano perhidropenante, lo cual entonces en posición 17 se une una cadena hidrocarbono. Y lo más importante es que el colesterol que está formando parte de esta dieta es el que está unido a un ácido graso. De ahí la denominación de colesterol esterificado, porque la unión que hace es mediante un enlace éster. También el colesterol esterificado. Y este resulta, pues, digamos, el más peligroso, porque es el que está relacionado con las enfermedades a partir de lípidos. Estamos mostrando, miren, que cuando nosotros consumimos una dieta grasa, sobre todo de fuente animal, vamos a tener estas gotas de grasa llenas de triglicéridos y colesterol esterificado. Representado entonces aquí en color negrito, triglicéridos con glicerol y 3 ácidos grasos, y aquí en color rojo el colesterol. Obviamente va a depender de la fuente que nosotros utilicemos, fuente alimenticia. No es lo mismo consumir grasa de origen animal, sobre todo de carnes rojas, que tener grasa de origen vegetal, como hemos visto, ¿verdad? Pero a lo que hacemos alusión nosotros aquí es a la grasa de origen animal, que contiene en cada gota de grasa gran cantidad de triglicéridos y sobre todo colesterol esterificado. Y esto es entonces lo que tiene que digerir o que tiene que ser digerido en el tracto digestivo. Y miren, el lugar donde va a iniciarse la digestión de las grasas, fundamentalmente el triglicérido, es en el estómago. ¿Por qué? Porque en la boca no va a haber digestión de grasa.
ahí se produce una enzima que se llama lipasa sublingual, pero como el pH de la boca es 7 y esta lipasa sublingual tiene una actividad óptima, un pH de 4 a menos, entonces esta enzima que se produce aquí no va a tener ningún tipo de acción. A pesar que se produce entonces en la boca la lipasa, la lipasa sublingual. Entonces el alimento tiene que pasar al estómago donde va a empezar o va a ocurrir algo de digestión de la grasa. ¿Cuánto de grasa se va a digerir en el estómago? Miren, 5%. 5%. Obviamente que hay estudios que señalan que hay un poco más, algunos incluso señalan que puede llegar hasta el 30%, algunos dicen del 20 al 30%. ¿Sí? Va a depender entonces cómo se han hecho los estudios. En la mayoría de revisiones se encuentra de que la digestión de grasa o de lípidos no pasa del 5%, porque el estómago en realidad es un lugar de almacenamiento del alimento, pero parte de todas maneras está digiriendo. Por eso entonces, que si no ocurre la digestión en el intestino delgado, entonces se va a tornar peligrosa la presencia de la grasa. Entonces, miren, en el estómago hay una lipasa que se llama lipasa gástrica o lipasa ácido resistente, que cuando está presente el triglicérido, miren, va a hidrolizar, va a cortar solamente los ácidos grasos de posición 1 y posición 3, es decir, de los extremos. Entonces, si se hidroliza solo uno o se corta un solo ácido graso de triglicérido, vamos a obtener un diacilglicerol. Y si cortamos el otro extremo, vamos a obtener el monoacilglicerol. ¿Bien? Pero como estamos diciendo, de toda esta gota de grasa, solo se está digiriendo el 5%. Demostramos la otra vez la gota, donde la lipasa gástrica está actuando sobre los extremos, produciendo diglicéridos, monoglicéridos. De tal manera entonces que nosotros podemos pensar que si hay una gran gota de grasa, solo habrá disminuido en un 5%. ¿Será eso significativo? Bueno, claro que no es entonces significativo la digestión de la grasa en el estómago. Por eso decíamos entonces, tiene que ocurrir la digestión completa, vamos a denominar así, de la grasa en el intestino delgado. Muy poco de la grasa ha sido digerido en el estómago. Entonces, en el intestino delgado, la primera porción, duodeno, tiene que ocurrir ahí la mayor digestión de las gotas de grasa. Pero primero, entonces, antes que ocurra una buena digestión, el hígado produce, como hemos señalado, una sustancia que va a convertir una gran gota de grasa en gotitas pequeñas. Es la bilis. La bilis es sintetizada en el hígado y es almacenada en la vesícula biliar. Como hemos señalado, entonces existen control y regulación para la secreción y la contracción de la vesícula para que pueda liberar su contenido y pueda actuar entonces esta bilis. Bilis está conformado mayormente por ácidos biliares que se sintetizan a partir de colesterol, entonces es una sustancia que va a emulsificar las gotas de grasa. Estamos representando en un esquema como una gran gota de grasa a través de este poder detergente que tiene la bilis, lo va a convertir en gotitas pequeñas. Entonces, ¿qué cosa es emulsificación? Simplemente la conversión de una gran gota de grasa en gotitas pequeñas a través de esta acción detergente, como podemos ver aquí en la figura. Lo que va a suceder entonces es que la bilis va a ir rodeando a pequeña cantidad de moléculas de triglicéridos para formar unas micelas o gotitas de grasa que va a ir separándolos, miren, para poder tener y más adelante pueda tener una buena acción la lipasa pancreática, que es la que va a actuar entonces de manera más importante para la digestión de estas grandes gotas de grasa. Entonces, ¿qué es emulsificación? La transformación, miren, de una gran gota de grasa en gotitas pequeñas. Y como estamos diciendo químicamente, es una acción detergente que va a ir separando algunas unidades de triglicéridos en porciones pequeñas que se llaman micelas o simplemente gotitas de grasa. Entonces eso es lo que tiene que ocurrir. Y podemos pensar entonces nosotros que si no se produce la bilis, ¿no? Cuando hay enfermedades hepáticas, entonces no se va a digerir de manera adecuada las gotas de grasa o en general la grasa.
Entonces, miren, una vez que se ha formado estas gotitas pequeñas, ahora sí recién va a actuar la enzima producida por el páncreas que se denomina lipasa pancreática. Fíjense, hemos separado nosotros solamente tres triglicéridos, es decir, hay una pequeña cantidad de triglicéridos en cada gotita. Nosotros hemos puesto tres, pueden ser cuatro, cinco, seis. Pero para que se pueda adherir, fíjense, la lipasa pancreática a estas gotitas pequeñas, necesita de un adherente, de alguien que lo sostenga. ¿Quién es la colipasa? Que también es producido por el páncreas. Entonces, miren, se adhiere a la gotita de grasa y la lipasa pancreática puede ir cortando los ácidos grasos de posición 1 y posición 3. No puede cortarse la de posición 2. O sea, tiene la misma acción de la lipasa gástrica. La lipasa pancreática solo hidroliza, solo corta los ácidos grasos de posición 1 y posición 3. O sea, va a quedar siempre la de posición 2. ¿Sí? Digamos que en una buena acción de la lipasa pancreática, siempre va a quedar entonces los monoglicéridos, donde los ácidos grasos están unidos al glicerol en el carbono 2 o beta. Muy bien, entonces, pero como también se produce por el páncreas una isomerasa, miren, esta isomerasa lo que va a hacer es pasar el ácido graso desde la posición 2 a posición 1 o 3, alfa o alfa prima. Y ahí puede actuar ya la lipasa pancreática y cortar. ¿Sí? Miren, en realidad, si uno se da cuenta, las gotas de grasa que se van a digerir, su proceso va a ser muy lento. Es, de acuerdo a algunos estudios, de que no todos los triglicéridos que nosotros consumimos en una gran gota de grasa van a ser digeridos completamente. O sea, ¿qué le llamaríamos digestión completa? Que los tres ácidos grasos sean retirados del glicerol. O sea, que estos tres ácidos grasos sean cortados. Y no sucede así. Miren, a pesar de que hay la acción de la lipasa pancreática que corta los extremos y también una isomerasa que puede transferir lo que queda en el centro hacia los extremos, posición 1 y 3, nunca hay una digestión completa. Nunca hay una digestión completa, digamos, de todo, o sea, que se corte totalmente los tres ácidos grasos. Pero se ha encontrado entonces de que es suficiente que se retire un ácido graso, como estamos viendo acá, miren, es suficiente que se corte un ácido graso para que pueda ser absorbido, es decir, que se pueden absorber diglicéridos y se pueden absorber monoglicéridos, ¿eh? Pero se tiene que retirar siquiera uno, porque si no se retira uno, como hemos visto, entonces los triglicéridos, por esta característica hidrofóbica que tienen, se van a juntar, ¿no? Van a formar entonces unas estructuras muy grandes, no son micelas, ¿ves? Y eso va a provocar muchas contracciones en el intestino delgado que se llaman espasmos. Eso ocurre cuando no se digiere entonces la grasa en general. Siquiera para que pueda ser absorbido, tiene que cortarse un ácido graso, ¿sí? Tiene que convertirse en acilglicerol. Y eso es lo que sucede, que la mayor parte se va a cortar y vamos a obtener un buen porcentaje de monoglicéridos y de esta forma se va a absorber. ¿Ya? Entonces hay un porcentaje de glicéridos, el mayor porcentaje es en forma de monoglicéridos, va a haber otro porcentaje que sí se va a digerir completamente a ácidos grasos más glicerol. Eso es importante tener en cuenta entonces que no haya una digestión completa de triglicéridos, es decir, que se corten los ácidos grasos. Muy bien, entonces, por acción de la isomerasa, va a lograr al menos que un porcentaje de los triglicéridos se digiera completamente, es decir, que sean cortados totalmente los ácidos grasos del glicerol. Del mismo modo, miren, también va a haber digestión de fosfolípidos. Nuestra dieta también, dentro de la grasa que consumimos, contiene fosfolípidos. Hemos mostrado la más importante, la fosfatidilcolina, la más importante en cuanto a cantidad. Y el páncreas también se encarga de producir dos tipos de fosfolipasas. La fosfolipasa A1, fíjense que corta posición 1, y la fosfolipasa A2 o B, que corta el ácido graso de posición 2. Y entonces podemos obtener aquí un lisofosfolípido, que retiró un ácido graso, o también si se ha quitado del centro la fosfolipasa A o B, también vamos a tener un lisofosfolípido.
pero esa digestión es excluyente. ¿Qué quiere decir? Que no se van a cortar nunca los dos ácidos grasos. Si actúa la fosfolipasa 1, se va a obtener este tipo de lisofosfolípido. Y si actúa la fosfolipasa 2, se va a obtener este tipo de lisofosfolípido. Pero así se va a absorber, ¿ya? Pero nunca se van a cortar los dos. O sea, si actúa uno, ya no puede actuar la otra. O sea, puede ser que actúe la A1 o la A2. ¿Estamos bien? No pueden actuar las dos para cortar los dos ácidos grasos. Por eso lo hemos mostrado aquí en la figura. O se obtiene este tipo de lisofosfolípido, cuyo ácido graso está unido en posición 2, o se obtiene este otro tipo de fosfolípido, cuyo ácido graso está unido en posición 1 de glicerol. ¿Ya? Entonces, la acción de las fosfolipásidas es excluyente, uno u otro. Nunca se va a cortar los dos ácidos grasos del fosfolípido. Nuestra dieta también contiene, como hemos mostrado en las grandes gotas de grasa, el colesterol esterificado. ¿Sí? Nunca puede ser absorbido así como colesterol esterificado. Tiene que hidrolizarse, tiene que cortarse el ácido graso que está unido al colesterol. Y eso también lo va a realizar la colesterol esterasa, otra enzima que es producida también por el páncreas, y para liberar el colesterol y ácido graso. Entonces tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender de que, miren, las enzimas que digieren toda la grasa que consumimos en la dieta son producidas por el páncreas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el páncreas tiene alteración, un daño o esté relacionado a una enfermedad como la pancreatitis, cáncer pancreático, ustedes pueden imaginar entonces las alteraciones que vamos a tener en la digestión de los lípidos. Entonces, miren, en general, cuando ha ocurrido la digestión de los triglicéridos, miren, vamos a obtener una digestión completa, como le decíamos, a ácidos grasos y glicerols solo del 33%, ¿sí? Solo del 33%, o sea, del 100% de grasa que consumimos, totalmente se van a cortar en ácido graso y glicerol solo el 33%. Y le decíamos entonces que un buen porcentaje va a estar como monogliceroles y diacilgliceroles. Y de entre los dos, ¿cuál es el mayor porcentaje? Monoglicéridos o monoacilgliceroles. Del 67% más o menos debe representar el 50%, lo cual entonces quiere decir que diacilgliceroles solamente el 17%, del 67% como total. Pero tenemos que entender que no todos los triglicéridos se digieren completamente, solamente el 33%. ¿Sí? Dentro de los ácidos grasos vamos a encontrar cuando haya digestión de colesterol. Vamos a obtener el colesterol libre que se va a absorber. ¿Y qué pasa entonces cuando no hay digestión de los triglicéridos? Simplemente, como hemos señalado, cuando no se digiere, por alteraciones hepáticas, pancreáticas, intestinales o cuando uno consume una excesiva cantidad de grasa, la grasa que no se va a digerir va a aparecer en las heces, ¿sí? Provocando espasmos intestinales y diarrea. Y entonces uno puede hacer el análisis de la presencia de grasa en las heces y se utiliza un compuesto químico que se llama Sudan 3 y nos va a indicar entonces de que esto que está en color anaranjadito, ¿sí? Color ladrillo, son entonces la grasa que no ha sido digerida. Grandes gotas de grasa, miren, que también por aquí están enmascaradas, que nos están indicando su presencia por una falta de digestión de grasa. ¿Cómo se llama? Esteatorrea. ¿Qué cosa es esteatorrea? Presencia de grasa en las heces. Esteatorrea entonces es presencia de grasa en las heces. ¿Estamos bien? Presencia de grasa en las heces. ¿Por qué? Por cuatro razones. Primero, cuando hay una deficiencia de ácidos biliares en el intestino. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? En los daños hepáticos, en todas las hepatitis. Hepatitis grasa, farmacológica, hepatitis alcohólica o una enfermedad de repente autoinmune, o de pronto las hepatitis virales. ¿Sí? Ahí se va a recomendar una dieta blanda, es decir, que sea muy bajo en grasas. ¿Por qué? Porque no está produciendo la suficiente cantidad de ácidos biliares el hígado. También, mire, cuando hay enfermedades de páncreas, ¿verdad? O obstrucciones del conducto pancreático. ¿Por qué? Porque el páncreas produce las enzimas que van a digerir
a las grasas. Y también miren cuando haya, pues, ni hablar, alteraciones de las células intestinales, ¿no? Sobre todo en los procesos diarreicos, por enfermedades virales, bacterianas, micóticas. Nadie se le va a ocurrir consumir grasa cuando ha padecido de una diarrea de muchas horas, de algunos días, porque se ha depletado entonces gran parte de la mucosidad intestinal donde ocurre la digestión, entonces no hay una buena digestión de triglicéridos y aumentar el daño entonces, la diarrea de repente provocada por enfermedades virales. Y la cuarta razón es cuando se haga un consumo excesivo de grasa en la dieta, ¿no? Y pues estamos acostumbrados a consumir los adobos los días domingos, al menos muchos de los organismos están adaptados, ¿no? Pueden soportar hasta 2 adobos, pero algunos no. Cuando no se pueda entonces digerir esa grasa, va a provocar estos espasmos, estas contracciones. ¿Estamos bien? Entonces, miren, en general, cuando hemos señalado, cuando se van a digerir los triglicéridos, se van a obtener diacilgliceroles o diglicéridos, monocilgliceroles, y estamos mostrando acá que como diglicéridos pueden ser absorbidos, o sea, pueden pasar a la célula intestinal, o como monoglicéridos, ¿verdad? Miren, puede pasar. O si no, miren, la isomerasa que hemos dicho puede pasar desde el centro hacia uno de los extremos del ácido graso y la lipasa puede completar la hidrólisis completa de los ácidos grasos, ¿verdad? Y el glicerol que se va a liberar va a ser absorbido por difusión pasiva porque es una molécula pequeña. Y miren, en la célula intestinal otra vez se va a armar el triglicérido. Miren, acá se va a unir un ácido graso, se va a formar, aquí se pueden unir dos ácidos grasos, o si no, en el glicerol se van a unir los ácidos grasos para formar el triglicérido. Estos triglicéridos, por la condición hidrofóbica que tienen, miles de estos se van a juntar y van a formar una estructura que se llama los kilomicrones. Uno puede pensar entonces tanto trabajo para digerir para que inmediatamente en la célula intestinal se vuelve a armar, pues así ocurre en el organismo porque los triglicéridos no pueden pasar, ¿no es cierto? No podrían atravesar la membrana citoplasmática intestinal, pues no tienen entonces que hacerlo en la forma de diglicéridos, monoglicéridos, o si no en forma de ácidos grasos, como vemos aquí, entonces utilizando una proteína que se llama Z. Una proteína Z va a permitir que el ácido graso pueda ingresar y se pueda condensar el glicerol para formar otra vez el triglicérido, como estamos mostrando aquí, ¿sí? El glicerol se une a los ácidos grasos y otra vez forma los triglicéridos. El colesterol tiene también un transportador que se llama NPC1L1. Este transportador, miren, se ha encontrado recientemente, hace unos 13 a 15 años. Siempre se decía que el colesterol ingresa por difusión pasiva. Lo mismo también se decía de los ácidos grasos, ya que la membrana citoplasmática es naturaleza lipídica, entonces pasa por difusión pasiva. Ahora sabemos entonces que existe un transportador que se llama proteína Z. Y en el caso del colesterol, existe un transportador que se llama NPC1L1. El NP es por el investigador que se llama Nieman Pig. ¿Y por qué ha sido importante encontrar este transportador? Porque miren, como hay padecimientos, enfermedades genéticas, donde hay incremento de colesterol en las hipercolesterolemias, pues uno de los tratamientos incluye tratar de inhibir este transportador, o sea, de tal manera que el paciente pueda impedir la absorción de colesterol utilizando este medicamento que se llama ezetimiba. De ese modo, entonces, se puede disminuir los niveles de colesterol. O sea, el colesterol no va a ingresar. ¿Por qué? Porque este medicamento va a impedir el trabajo de este transportador. Por eso siempre se deben hacer las investigaciones. Porque a veces se decía en la antigüedad, ya, la grasa entra por difusión pasiva, pero si nadie investigase de que realmente encuentre un transportador como la proteína Z, entonces seguiríamos hasta ahora diciendo que esto está entrando así, o igual con el colesterol. Felizmente se ha hecho la investigación aquí, que es un transportador, y entonces se ha diseñado un medicamento para inhibir el transportador de este modo que el colesterol no ingrese. Vamos a ver entonces el metabolismo de lípidos, que las estatinas también inhiben la síntesis de colesterol y de ese modo se puede disminuir la concentración de colesterol en 15 días a un mes, ¿sí? Con esta medicación, que ahora vienen comprimidos o pastillas juntos, están combinados en la ezetimiba y las estatinas. ¿Estamos bien? Entonces, como hemos señalado, en la célula intestinal se vuelven a armar los triglicéridos.
el colesterol también va a integrar esta estructura y se va a unir también a los ácidos grasos. El hecho es entonces que van a formar una molécula muy grande que se llama lipoproteína. Y la que se forma en el intestino delgado se llama kilomicrón. Y este es el que va a pasar al sistema linfático, luego va a pasar a la sangre, y de la sangre va a ser llevado a todos los tejidos que van a revisar el metabolismo del. Pero miren, las lipoproteínas en general tienen esta estructura. ¿Cuál es el objetivo de una lipoproteína? La exportación, el transporte de los lípidos. En este caso, entonces, la lipoproteína que se forma en el intestino se llama. Vean ustedes entonces que en la parte central están transportando los triglicéridos y el colesterol esterificado. Y se ha diseñado una estructura externa como una cáscara donde hay tres componentes: proteína, fosfatidilcolina, lecitina y colesterol libre. ¿Para qué se forma esta envoltura externa? Para darle hidrofilicidad. Es decir, que esta grasa que está escondida en la parte central, por esta capa que tiene contacto con el agua de la sangre, puede ser llevado a los tejidos donde se necesite más, como es el músculo esquelético. Entonces, la lipoproteína se ha diseñado para transportar grasa que es totalmente hidrofóbica. ¿Quiénes son? Los triglicéridos y el colesterol esterificado. Es decir, la grasa tiene que ser transportada por algo, no puede estar de forma libre, ¿sí? Porque tiene que estar envuelta para poder enmascarar y esconder a estas dos moléculas totalmente hidrofóbicas. Para eso se ha diseñado la lipoproteína. Entonces, en la cáscara, en la envoltura, tiene tres componentes: una proteína, que se llama proteína, la lecitina, fosfatidilcolina y el colesterol libre. De ese modo, entonces, el kilomicrón, que es una lipoproteína, pasa a la linfa, que también es agua, luego la sangre, y va a poder ser llevada a los tejidos. Nunca, entonces, en forma libre, ni triglicéridos ni colesterol esterificado. Asimismo, miren, como hemos visto, hay contribución del estómago en producir enzimas y también, obviamente, en general el jugo gástrico. ¿Cuánto producimos de jugo gástrico? 2 litros. Es isotónico y el pH, sobre todo, es muy ácido, de 1 a 2. Nosotros tenemos en promedio pH 2. ¿Sí? Ahí van a trabajar, pues, las enzimas. ¿Cuál es la función? Almacén de alimento que hemos hecho y control del mismo hacia que pase el alimento al duodeno, la primera porción del intestino delgado. En el estómago se va a producir, vamos a ver, una proteína importante que es la pepsina para la digestión de proteínas. Y obviamente va a haber unas contracciones, movimientos mecánicos que van a favorecer el proceso digestivo para que vaya pasando el alimento de a pocos hacia el intestino. También va a haber una producción de ácido clorhídrico que va a tener una función de asepsia, ¿no? Tratar de eliminar la mayor cantidad de bacterias. También va a contribuir a la desnaturalización de proteínas y la activación de la pepsina a partir de pepsinógeno. Asimismo, en el estómago se va a producir el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Estas son las funciones que tiene la secreción gástrica. Y aquí podemos ver, miren, una figura de la ubicación de algunas células que participan en la secreción de estas sustancias importantes. Tenemos, por ejemplo, las células oxínticas que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Más adentro tenemos las células principales que van a producir el pepsinógeno, que vamos a ver entonces, en el caso de las proteasas, enzimas que van a digerir las proteínas, tienen que activarse a través de un corte que va a suceder en la proteína. ¿Listo? Muy bien. Y el páncreas también, que estamos señalando que produce una gran cantidad de enzimas, también, miren, va a producir de 1 a 1,5 litros por día. Y esta secreción es isotónica y alcalina, que va a liberar grandes cantidades de bicarbonato. Entonces, por eso cuando va a pasar el alimento al intestino delgado, el pH va a cambiar. O sea, de ser el pH de 1 a 2, va a llegar hasta 8,2. Entonces, es diferente el pH de los diferentes ambientes. Hemos dicho que en la boca el pH es 7, en el estómago es de 1 a 2 y en el intestino es de 8 a 8,2, ¿no? Esto sirve entonces para neutralizar el ácido clorhídrico que ha llegado del estómago. Entonces, aquí va a haber una gran cantidad de enzimas que hemos visto entonces, como la milasa pancreática, la lipasa, vamos a ver,
pancreática y sobre todo las enzimas que van a digerir a las proteínas, ¿ya? Las enzimas proteolíticas. Veamos entonces cómo es la digestión y absorción de proteínas. Nuestra dieta proteica contiene entonces, debe contener alimentos de alto valor biológico desde el punto de vista proteico. Miren lo que estoy diciendo, alimentos de alto valor biológico desde el punto de vista proteico. ¿Dónde están contenidos esos alimentos de alto valor biológico? En las carnes y derivados. Solamente las carnes y derivados son alimentos de alto valor biológico desde el punto de vista proteico. ¿Y por qué decimos eso? Porque estos alimentos contienen los aminoácidos esenciales. Y cuando se ha hecho la definición, se ha dicho, ¿qué son los aminoácidos esenciales? Son aquellos aminoácidos que el organismo humano no puede sintetizar, pero que necesita. Por lo tanto, tiene que ser obtenido en la alimentación para mantener buena salud. Tiene que tener en los alimentos todos los aminoácidos esenciales y en buena proporción para que se consideren de alto valor biológico desde el punto de vista proteico. ¿Quiénes son esos? Solo las carnes y derivados, porque las menestras pueden tener todos los aminoácidos esenciales, pero lo van a tener en baja proporción, sobre todo lo que es la lisina y triptófano. Ni hablar de los cereales, como el maíz, por ejemplo, que no tiene triptófano y tiene una baja proporción también de lisina. Por eso todos estos alimentos tienen que ser complementados para que nosotros podamos tener todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Aquí estamos mostrando entonces algunas menestras y cereales que son de bajo valor biológico o tener una baja proporción de los aminoácidos esenciales. Entonces, ¿cuánto debe tener nuestra dieta de proteínas en una persona adulta como nosotros? Más o menos de 80 a 100 gramos por día. Como hemos señalado entonces, debe contener y debe haber en nuestra dieta de proteínas, alimentos de alto valor biológico proteico, que contengan todos los aminoácidos esenciales en buena proporción. Y los que no tengan algún o algunos aminoácidos esenciales serán de bajo valor biológico. Y si lo tienen en baja proporción, por eso estamos diciendo aquí, por ejemplo, la soya carece de lisina, no es un alimento de alto valor biológico desde el punto de vista proteico. El maíz carece de triptófano. En general hemos señalado entonces que menestras y cereales tienen muy baja proporción de triptófano y lisina. La digestión de proteínas va a ocurrir en los siguientes ambientes. En la boca, no hay digestión de proteínas. ¿Por qué? Porque no existen enzimas en la boca para digerir proteínas. En el estómago sí va a haber una enzima que se llama pepsina, pero como hemos señalado, se tiene que activar. El ácido clorhídrico va a propiciar la activación de la pepsina a partir de pepsinógeno. Entonces, un zimógeno proenzima, que es el pepsinógeno, va a recibir un corte, ¿no? A partir del ácido clorhídrico y, miren, se va a convertir en pepsina para que pueda trabajar. Entonces, la presencia del ácido clorhídrico que hace la conversión del pepsinógeno en pepsina. Y este va a empezar la digestión de las proteínas. Lo que pasa es que las proteasas en el tracto digestivo, en este caso en el estómago por acción de la pepsina, van a tener especificidad de corte por ciertos aminoácidos, que no van a cortar todos los aminoácidos, solo algunos o algún aminoácido. ¿Sí? Lo mismo va a suceder entonces cuando el alimento pase al intestino delgado, donde hemos dicho las enzimas son producidas por el páncreas y también va a haber una en la célula intestinal que se llama aminopeptidasa. Entonces, miren, en general, como hemos señalado, el que va a participar en la activación de la pepsina en el estómago a partir de pepsinógeno es el ácido clorhídrico. Simplemente por un corte en un lado va a haber disminución de un grupo de aminoácidos para que el pepsinógeno se convierta en pepsina y pueda iniciar la hidrólisis o la digestión de las proteínas. Pero muy poco entonces la proteína también se va a digerir en el estómago porque necesita la participación de enzimas que son producidas por el páncreas. Entonces aquí estamos mostrando, miren, cuando el alimento llega a la primera porción del intestino, al duodeno, la llegada del alimento va a activar a una enzima que está en la vellosidad intestinal que se llama enteroquina, ¿no? Entonces,
las enzimas producidas por el páncreas se van a producir en forma inactiva, o sea, como simógeno o proenzima. Y en la figurita estamos mostrando entonces que estos simógenos o proenzimas son muy grandes, son inactivas, no pueden digerir a las proteínas, no pueden cortar las proteínas. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que convertirse en un tamaño más pequeño. ¿Y quién inicia eso? La enteroquinasa. Digamos que este es el que gatilla. Solamente va a iniciar con uno y a partir de este uno, que ya el tripsinógeno se ha convertido en tripsina, se va a iniciar la activación del resto de tripsinógenos, y no solamente del resto de enzimas pancreáticas, sino también de otras, ¿no? Como el quimitricinógeno que va a ser convertido en quimotricina. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, miren, es de que las formas inactivas, que es de las enzimas que digieren proteínas, son más grandes. Y cuando son cortadas, van a convertir en un tamaño menor, pero que así van a ya ser activas para ir iniciando el corte de las proteínas a nivel del intestino. ¿Sí? Eso se llama activación. ¿Quién dispara esa activación? La enteroquinasa. Y una vez que se ha activado uno solo, es el que sirve para activar todo el resto. O sea, todos los tripsinógenos se van a convertir en tripsina y todo el resto, por ejemplo, quimotripsinógeno en quimotripsina, proelastasa en elastasa, es decir, todas las demás proteasas que van a ir cortando entonces a las proteínas. Entonces, eso tenemos que recordar en general, por favor, que la activación de las proteasas o enzimas que hidrolizan proteínas van a producirse en forma inactiva, ¿no? Proenzima o simógeno. Y la presencia del alimento va a gatillar a una enzima que se llama enteroquinasa que va a iniciar entonces la activación de todas las enzimas que digieren proteínas. Solamente esto ocurre las enzimas, como estamos viendo, que digieren proteínas, no para los carbohidratos y no para los lípidos. Hemos dicho entonces de manera general, de frente hemos hablado de amilasa salival, amilasa pancreática, lipasa gástrica y lipasa pancreática, y nunca hemos hablado de activación. Entonces uno dice, ¿por qué las enzimas que digieren proteínas tienen que activarse? Y esta activación va a ocurrir en presencia de alimento que activa la enteroquinasa. Obviamente estamos pensando entonces que si éstas se producen, vamos a ver una situación de secreción y están activas y no hay alimento, van a dañar la mucosa intestinal. En esa mucosa también hay proteínas y pueden ir degradando poco a poco hasta llegar a la célula intestinal y pueden provocar úlceras. Por eso entonces, cuando estamos acostumbrados nosotros a alimentarnos a una hora y comenzamos a variar eso, por eso en el tiempo uno puede terminar con úlceras, ¿no? Porque el organismo se ha acostumbrado a realizar la secreción a una hora para la digestión de los alimentos. Por eso uno tiene que ir adaptando poco a poco a tratar de consumir el alimento a una misma hora, no estar cambiando cada rato, ¿sí? Hay que tratar de hacerlo en un momento dado. Por eso dice que todos los profesionales, la mayoría de estudiantes, van a sufrir de gastritis y úlceras. Justamente ocurre por esto, ¿no? Por eso decimos, si no se acostumbra a una hora, en esa hora hay que tratar de llevarse un poco de alimento, aunque sea a la boca, para evitar el daño en la mucosa intestinal que puede llegar hasta las úlceras. Y aquí mostramos entonces cómo las proteasas pueden ir cortando la proteína. Miren, aquí estamos mostrando una secuencia de aminoácidos de una proteína y cuando ha ingresado al sitio activo de una endopeptidasa ya activa como la tripsina, quimotripsina y la elastasa, miren cómo va cortando los enlaces internos. No estamos señalando la especificidad de cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tiene especificidad por cierto tipo de aminoácidos. ¿Ya? Van a ir cortando entonces poco a poco y liberando entonces algunos péptidos con pocos aminoácidos. Y al final entonces la acción durante bastante tiempo de estas proteínas, entonces vamos a lograr obtener aminoácidos solitos. Aunque se ha visto de que cuando se digieren las proteínas siempre va a quedar en forma de dipéptidos y tripéptidos, se va a ver un buen porcentaje de proteína que no se ha digerido completamente hasta aminoácidos sólidos. A ver, incluso dice dipéptidos, tripéptidos. ¿Ya? Y mostramos entonces la acción de algunas exopeptidasas,
que también son producidas por el páncreas, que inician, miren, el corte más bien de los extremos, ¿sí? De los extremos, ¿miren? Por ejemplo, leucina aminopeptidasa empieza por el lado amino, carboxipeptidasa A y B empieza por el otro lado, por el lado carboxilo. Y entonces la acción conjunta de endopeptidasas, tripsina, timotripsina, elastasa, leucina aminopeptidasa, carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B, va a hacer que nosotros podamos obtener un alto porcentaje de aminoácidos libres. Todas estas enzimas que digieren proteínas, todas, son producidas por el páncreas, excepto leucina aminopeptidasa. Por favor, otra vez entonces. Todas las enzimas que digieren proteínas, o sea, estas enzimas, proteasas, endopeptidasas, y estas que pueden ir cortando poco a poco desde los extremos, son producidas por el páncreas. ¿Ya? Tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B, son producidas por el páncreas. La única que está presente en la vellosidad intestinal es leucina aminopeptidasa. Ustedes recuerdan seguro en las figuras que hemos mostrado anteriormente de que hay también otras enzimas que digieren carbohidratos, ¿no es cierto? Como las disacaridasas, que están también en la membrana de la célula intestinal. Lo mismo sucede entonces con esta enzima, que va a ir cortando el lado amino. Entonces, la contribución de todos ellos, vamos a obtener un alto porcentaje de aminoácidos solos. Aquí estamos mostrando entonces todo en bloque, de manera específica, miren, qué aminoácidos van a ir cortando. Por ejemplo, la carboxipeptidasa A, entonces se produce a partir de procarboxi. Esta es la forma inactiva. Como he dicho, todo ello se tiene que activar, ¿no? ¿Quién activa al final a todas, hemos dicho? La tripsina. Por ejemplo, la carboxipeptidasa A va a cortar, miren, del lado carboxilo, o sea, de este lado empieza a cortar, pero solamente los aminoácidos, miren, de todos los aminoácidos, pero no de arginina y lichina. Y la B es específica solamente para estos aminoácidos. Si en el extremo hay cualquier aminoácido que no sea arginina y lichina, va a ser cortado por la carboxipeptidasa A. Y si hay en el extremo arginina y lisina, va a ser cortado por la carboxipeptidasa B. ¿Sí? Y la leucina aminopeptidasa, como he dicho, del otro lado, ¿no? Por este lado va empezando, por el lado amino, de cualquier aminoácido. Muy bien, entonces cuando se van a liberar, también hemos dicho, dipéptidos, tripéptidos, estos van a ser absorbidos de esa forma y van a pasar al citoplasma de la célula intestinal. Y ahí van a haber estas enzimas que se llaman dipeptidasas y tripeptidasas, que van a digerir entonces los dipéptidos y tripéptidos que han ingresado. Entonces, de manera general, entonces, todo lo que llega a la sangre y sean aminoácidos tienen que haber sido digeridos completamente, el mayor porcentaje en la luz del intestino, y lo que falta por tripeptidasas y dipeptidasas en el citoplasma de la célula intestinal. ¿Listo? Entonces, miren, una vez que los aminoácidos están todos en el mayor porcentaje en la luz del intestino, van a ser absorbidos. Y si ustedes recuerdan, aminoácido puede ingresar con ayuda del sodio. ¿Y qué moléculas también han necesitado del sodio para ser absorbidos? En el caso de los carbohidratos, no sé si se recuerdan, es la glucosa y la galactosa, ¿no es cierto? ¿Cómo le hemos denominado a este mecanismo? Cotransporte. Mecanismo de cotransporte, quiere decir colega, amigo, es prefijo de amigo. Entonces, ¿quién es el amigo del aminoácido? El sodio. O sea, el sodio ingresa, entra el aminoácido. Si no hay sodio, no ingresa el aminoácido. Pues se llama mecanismo de cotransporte. Y una vez que ha ingresado el aminoácido, va a pasar a la sangre para ser llevado a los tejidos. Pero el sodio que está ingresando, como señalamos también para la glucosa y galactosa, tiene que ser expulsado al espacio intercelular. ¿Quién hace eso? La bomba de sodio y potasio. ¿Qué utiliza la bomba de sodio y potasio? Energía en forma de ATP. Necesita energía en forma de ATP. Entonces, de manera general, la absorción de aminoácidos requiere indirectamente de energía. Lo mismo hemos visto entonces para
glucosa y galactosa. Señalamos entonces de que ellos también requieren de energía de manera indirecta. ¿Estamos bien? Y además, miren, se ha visto un mecanismo de absorción de aminoácidos que se llama el ciclo de gamma-glutamilo. Este mecanismo también se ha observado, miren, no solamente para la absorción de muchos aminoácidos, de casi todos, sino también que este ciclo, que se llama así, se ha visto también en varias células, es decir, para que el aminoácido pueda ingresar a la célula hepática, por ejemplo, para la reabsorción de aminoácidos a nivel renal. Ese mecanismo está también implicado en el ingreso del aminoácido al interior de la célula. Pero en este caso, también hay en la membrana de la célula intestinal para permitir también de la absorción de los aminoácidos. Y en ese caso va a participar una enzima, un transportador que se llama gamma-glutamil transpeptidasa, que va a hacer que ingrese el aminoácido y entonces participe aquí una enzima para unir el glutatión con la cisteína y formar el gamma-glutamil. El glutatión vamos a ver entonces que es un importante agente reductor, sobre todo va a tener participación como antioxidante, pero estamos viendo aquí que participa, miren, en formar y unir el aminoácido que recientemente ha ingresado a través de la gamma-glutamil transpeptidasa. En buena cuenta, entonces, esta enzima hace ingresar el aminoácido, une entonces glutatión más cisteína y va a hacer que se una el aminoácido al gamma-glutamil por acción o por reacción de estos dos. Se va a formar gamma-glutamilo y cisteína y glicina. Luego el gamma-glutamino libera el aminoácido, se convierte en 5-osoprolina y luego a partir de otra enzima la 5-osoprolina, otra es glutatión y así entonces vamos a ir ingresando los aminoácidos. ¿Cuál es más importante entonces? ¿Será la absorción a través de este cotransportador o a través de este transportador que se llama la gamma-glutamina transferasa? Los dos son importantes, porque se ha visto entonces en algunas personas en enfermedades raras donde no funciona este transportador o está fallando alguna de estas enzimas de este ciclo y que tienen alteraciones entonces severas en cuanto a los aminoácidos. Obviamente no se sabe el porcentaje que se requiere de la absorción de aminoácidos mediante este mecanismo y mediante otro mecanismo. El hecho es entonces que si falla también este ciclo donde está trabajando la gamma-glutamina transpeptidasa, hay enfermedades. Son extremadamente raras, pero existen por alteración entonces del ciclo del gamma-glutamina. Finalmente, entonces, los aminoácidos que han pasado a la célula intestinal, al citoplasma de la célula intestinal, como hemos señalado, van a pasar a la sangre. ¿A dónde van a ir esos aminoácidos? ¿Quién necesita más? ¿Qué tejidos necesitan estos aminoácidos? Ahí podemos mostrar, todos los tejidos necesitan, todas las células necesitan aminoácidos. Pero ¿quiénes necesitan más? Que por las funciones que cumplen, que están formando, están recambiando proteínas. Entonces, en primer puesto, el hígado, miren, el hígado. Ustedes ya están recordando, entonces, ¿qué proteínas produce el hígado? A partir de los aminoácidos que vienen de la dieta. Una gran cantidad de proteínas. Solo para recordar, ustedes saben, por ejemplo, que el hígado produce la albúmina. Y la albúmina es una importante proteína que cuando está en sangre participa en la función oncótica. También cumple función de transporte de ácidos grasos, de medicamentos, ¿no? De algunos iones. Entonces, esa proteína albúmina es muy importante que es sintetizada a partir de los aminoácidos que vienen de la dieta, ¿no? Fundamentalmente. Y el otro tejido que utiliza bastante aminoácidos para formar sus propias proteínas es el músculo esquelético. Todos los días hay recambio de proteínas del músculo esquelético. ¿Cuáles son las más importantes aquí? La actina y la miosina, ¿no? Están la troponina, tropomiosina y una gran cantidad de proteínas que está recambiando que necesita el músculo. Por eso todos los días necesitamos nosotros aminoácidos que vienen de las proteínas. Muy bien, eso sería todo entonces para nuestra clase de digestión y absorción de nutrientes.
¿Tienen alguna pregunta? No hay. Entonces,